Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. En contexto, Jaime Sánchez Uzarrey conversa con Marco Baños, consejero del INE, con quien aborda el tema del próximo proceso electoral del 7 de junio. ¿Cómo piensa frenar la corrupción el Sistema Nacional Anticorrupción? La diputada por el PAN, Elizabeth Osbeila Yáñez Robles, nos tiene toda la información en Cámara Libre con Lili Telles. ¿Cuánto nos cuestan estas elecciones? ¿Cuánto cuesta tu voto? Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo nos tienen todas las respuestas acerca de las próximas elecciones en la dirección correcta, Periférico 1313. Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, dice que es impostergable generar una alianza entre empresas y gobierno para implementar una política industrial de nueva generación. ¿Cómo propone que se haga? A continuación, en La Billetera. No se pierda todo lo que tenemos preparado para usted en Azteca Opinión. Y si no puede ver o quiere revivir alguno de nuestros programas, recuerde que siempre lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Marco Baños, Jaime, qué gusto. consejero del Instituto Nacional Electoral. Estamos en época de elecciones, no hay que decir más. En el año 2015, donde habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Y debuta el INE. Y debuta el INE también con elecciones locales en 16 que son coincidentes, más Chiapas, que será un mes después. Ahora, algunos, bueno, yo en lo particular estoy sorprendido con alguna cuestión. La cuestión es que con la pasada reforma electoral había la figura de denigración contra las instituciones o contra los partidos o contra los candidatos. Y esto era el basamento o el soporte de la prohibición de las campañas negativas. Entonces yo asumí que las campañas negativas pues ya se iban a desarrollar normalmente. Pero resulta que ahora hay la figura de... Hay una figura que reconoce solo la Constitución y la ley, también los criterios del tribunal, que es la calumnia. Es el único concepto por el cual podríamos ordenar que se retire un spot del aire, y eso significa imputación de un delito. Si aparece un mensaje de un partido diciendo que otro candidato o que un partido es responsable de un robo, de alguna apropiación ilegal, de esquemas de corrupción, de pornografía infantil, que también ha aparecido por ahí alguna cuestión en alguno de los spots, eso se llama imputación de delito y es lo único que está prohibido. Pero una imputación de delito no probada, es lo que tú quieres decir. Aunque el delito esté probado, ¿no se puede hacer esta imputación? En este momento no estamos en imputación, o sea, no ha habido un caso en el cual ya se haya cometido el delito, que se haya demostrado que está el delito y en consecuencia haga una referencia. En ese caso me parecería que no sería problema ni sería ilegal, porque si está demostrada una cosa, pues se puede decir. Pero las imputaciones que se hacen son sobre situaciones que o están en trámites judiciales o simplemente están en los medios, están en la discusión política y que no están concluidas en términos de procedimientos judiciales. Ahora, como toda decisión que tiene que ver con censurar algo, con prohibir que se pase algo, pues siempre hay un factor discrecional muy fuerte. Y bueno, me refiero claramente a que ha habido... Bueno, primero hay un comité de quejas del INE que está integrado por 3 personas. ¿Es correcto? Y esos son los que deciden efectivamente si pasa o no pasa un spot. Es correcto. Primera cuestión. Sí. Y segunda cuestión, ahí mismo hay diferentes criterios. Ha habido un consejero que está en contra de lo que opinan otras 2 consejeras. Y tercero, el tribunal acaba de decir que un spot que fue censurado, el del viaje del presidente a Londres, no debió de haber sido censurado. Entonces, estamos en un terreno, como siempre que hay censura, pues muy pantanoso, porque hay diferentes visiones y opiniones. Mira, la comisión de quejas tiene 3 consejeros, 2 consejeras que fueron magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en salas regionales Nuevo León y Toluca, y un consejero que fue secretario de Estudio y Cuenta en la sala regional del Distrito Federal, José Roberto Ruiz, Adriana Favela y Beatriz Galindo. Entonces, los criterios efectivamente pueden ser diferentes. Sí se regresó el tema del spot sobre el viaje del presidente, el tribunal lo regresó, creo que el tribunal ha fijado claramente ya un criterio en esa materia, pero ha habido otros, el caso López Dóriga, por ejemplo, donde el tribunal ratificó el criterio de la comisión de quejas. Ahí también se había dividido la opinión y creo que efectivamente cuando se trata de interpretación de estas cuestiones sí puede haber un esquema donde a lo mejor unos piensan de una manera, otros opinan de otra y se toma una decisión por la mayoría de votos. Justo para eso está el tribunal, para que corrija ese tipo de cuestiones. Pero una mayoría de votos que no involucra a los 11 consejeros, sino exclusivamente a 3. Solo a 3, sí, pero así está el diseño en la ley. La ley es muy clara.
porque ahora dijo, las comisiones se pueden integrar entre 3 y 5 consejeros, salvo la comisión de quejas o la comisión de vinculación. En la comisión de quejas dijo, son 3 consejeros, y en la comisión de vinculación dijo 4. Es una cosa muy rara de la ley, pero así está establecida, Jaime. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no puedes responder claramente, puesto que eres consejero y obviamente formas parte de la institución. Pero tengo la impresión de que eso que se puso en la ley, de que el INE debe convertirse de alguna manera en el censor a través, mediante las quejas de los partidos o de los candidatos, y se está diciendo tal y me está calumniando, es calumniando, sí, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, pues los convierte finalmente a estos 3 consejeros y finalmente a todo el Instituto Nacional Electoral en el censor del proceso electoral. Y esto a muchos nos parece que verdaderamente pues, no es la función de un órgano electoral. Ustedes están para gastar ahí transparencia y equidad, pero ¿por qué censurar aquí o allá? Sí, es una función que se tiene que cumplir en la institución. Me parece que ha sido motivo de una enorme discusión pública. Nos señalan globalmente, porque pues, el hecho de que la comisión de quejas solo sean 3 consejeros no quiere decir que no es la institución, pero nos señalan como una institución que tiene capacidad de censura. Yo lo único que te podría decir es que me parece que ese tema tiene que ser revisado en la ley. Creo que si finalmente lo que va ocurriendo es que cada vez es más a navaja libre, por usar una expresión coloquial, o con o dicho de una manera mucho más clara, con una libertad absoluta hacia la expresión, hacia la crítica, hacia los políticos, hacia los servidores públicos, me parece que mejor sería que en la ley quedara claro así y nos evitáramos este tipo de cuestiones. Pero hoy día el modelo fue aceptar solo el tema de la calumnia y digamos, el instituto tiene que cumplir con esa función. Todavía es todavía más contrastante y no sé si irritante para algunos sectores o para algunos personajes, porque muchos de estos temas se han ventilado claramente en todos los medios de información y hay enorme información sobre lo que ocurrió en diferentes asuntos que están referidos en estos spots, ¿no? Esa es la una. Y la otra, estos spots pasan por 24 o 48 horas porque no se pueden eliminar antes de si mucha gente los ve. Y después son subidos a YouTube. De tal manera que en realidad la censura viene a ser verdaderamente, pues, ¿qué es lo que censuran, no? Sí, es un esquema raro porque primero están en la página de internet antes de que estén difundidos en los medios. Esa es la primera cuestión. Luego sale el spot al aire y solo en ese momento se puede presentar la queja, eso dice la ley. Pero el spot ya lo viste tú a través de internet en la propia página del INE. Luego viene la queja. Nosotros tenemos más o menos 8 o 9 horas para poder proyectar si lo dejamos o lo retiramos. Después de eso, es más o menos un periodo de 2 días para que se pueda retirar del aire. En consecuencia, el tema de la censura, entre comillas, me parece que es un tema que tiene que ser visto a la luz de los efectos prácticos que está teniendo. Es un juego del gato y el ratón, ¿no? O sea, yo meto mi spot, ya sé que me lo vas a quitar, pero finalmente ya lo vieron. Y además yo lo voy a subir a internet, entonces a lo mejor lo van a ver hasta más. Correcto, es lo que están haciendo los partidos hoy día. Están jugando a eso, están jugando a una campaña en la cual se hacen señalamientos. Ayer, por ejemplo, el representante del PAN en el Consejo General decía que ellos no han usado campañas negras, sino campañas negativas. Hizo una explicación técnica de lo que él consideraba que era una diferencia entre una y otra cosa, pero a mí me parece que en rigor lo que están haciendo los partidos hoy es dar un paso al frente con una serie de cuestiones que pueden o no gustar, pero que lo han decidido como estrategia política. Ahora hasta groserías hay en los spots. Hay mucha gente que no le gusta ese tema, hay gente que dice que está bien, hay gente que dice que eso está amparado por la libertad de expresión. Yo en lo particular, por mi formación, primero de abogado y luego de implementador de políticas públicas, te puedo decir que me parece que la institución tiene pues una tarea que tiene que ver con que si hay imputación de delito se retire. Y ahora estamos viendo un fenómeno también en esa materia que es interesante, porque la imputación del delito se hace con un lenguaje rebuscado, se esconden, que pareciera no ser una imputación, pero que en el fondo está dirigido a ello. Y eso el tribunal lo ha dado ya como un criterio válido. Por eso, pero esto es un terreno totalmente pantanoso. Sin duda alguna, Jaime, coincido plenamente contigo. También para nosotros... Que debería ser revisado. Debe ser revisado, también te lo digo para la institución en su conjunto. Porque además hay otro elemento y a lo mejor con eso concluimos, ¿no? Las campañas a través de esta spotización de la propaganda, que son 30 segundos por spot, son estupendamente o tremendamente aburridas, ¿no? Entonces lo que le viene a poner un poco de salsa y tú ves el spot y dices, bueno, cuando menos. Pues son las campañas negativas, mano, porque las otras son de que te duermas, ¿no? Sí, aunque también hay un detalle que hay que analizar y eso un experto como tú podría tener una opinión al respecto. La ley dice que también los tiempos en radio y televisión deben ser usados para difundir los contenidos de las plataformas. Los partidos no difunden las plataformas. ¿En 30 segundos? Eso dice la legislación. Bueno. Oye, pero hay otro tema que también es muy importante y hay 3 estados donde, bueno, hay conflictos, particularmente en Guerrero, y donde, bueno, el movimiento de los maestros y de los padres de los desaparecidos
han declarado manifiestamente en todos los tonos y mediante todo tipo de acciones violentas e ilegales que no debe haber elecciones en Guerrero. Y bueno, esta es la amenaza y se están movilizando. Mira, Guerrero tiene una situación inédita desde que empezó el proceso electoral. Nos impidieron el uso de las oficinas de noviembre hasta más o menos principios de marzo. Tuvimos disolución de reuniones en lugares alternos, restaurantes, un lugar de algún lugar de un hotel, en la casa de alguno de los consejeros o de alguno de los vocales, llegaban, interrumpían las reuniones. Fue muy difícil esa primera parte del proceso electoral. Nosotros dijimos que no haríamos un llamado a las fuerzas públicas para que pusieran el orden porque no queríamos meter un elemento disruptivo adicional en, si no es así, ¿cómo? en la elección. Ahora sí te digo con toda claridad que el proceso ha venido avanzando con muchas complicaciones, pero digamos hasta el momento en Guerrero tenemos integradas las mesas directivas de casilla, las campañas están avanzando. ¿En todo el estado? En todo el estado, pero se están presentando hechos que no pueden ser soslayados con la cercanía de la jornada electoral. No quiero decir que tengamos evidencia de que va a haber impedimento masivo de la instalación de casillas, pero bueno, sí... En algunas regiones puede que sí sea, ¿no? Pero sí hay indicios de que efectivamente en Tlapa, en Ayutla, en alguna zona de Chilpancingo podría haber algunos problemas para la instalación de las casillas y yo creo que los mecanismos de coordinación que ha establecido el INE con las autoridades competentes del gobierno federal y del gobierno estatal tienen que ponerse en práctica para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a votar y la instalación adecuada de las casillas. Ahora hay quien dice que no sería tan grave en realidad que no hubiera elecciones en Guerrero, que bueno, se puede pasar y luego se puede volver a hacer un proceso electoral. Yo considero que esto no es cierto. Yo considero que es grave que no haya elecciones en Guerrero porque pues, debe de haber elecciones en todo el país. ¿Tú qué opinas? Yo opino exactamente igual que tú. Sería terrible que no hubiera elecciones y sería terrible que tuviéramos que detonar mecanismos alternos para decidir quién va a gobernar, para ver quiénes van a ser los presidentes municipales o los diputados. A lo mejor sin 9 diputados federales no pasa nada, pero tienes una elección de gobernador, tienes elecciones de ayuntamientos y tienes que renovar el Congreso. En esa perspectiva a mí me parece que sería terrible que no tuviéramos una jornada electoral. Serían mecanismos alternos donde los propios políticos tendrían que decidir quiénes se hacen cargo de los cargos públicos del Estado de Guerrero. Entonces, creo que mejor vale la pena rescatar la parte benéfica que tienen las elecciones y mantenerlas como un mecanismo que garantice la alternancia en los cargos selectivos en esa entidad. Ahora, digo, no es un problema del INE, pero es un problema de todo el país. O sea, este tipo de movilizaciones violentas que transgreden la ley han sido recurrentemente toleradas. Entonces pasan y se siguen brincando cada vez más las cercas y por supuesto va el movimiento en ascenso. ¿Hasta dónde se está realmente dispuesto para garantizar que los electores el 7 de junio en Guerrero, en las diferentes zonas de Guerrero, efectivamente tengan derecho a ejercer su voto en seguridad y que no vayan a ser violentados igual que los funcionarios electorales? Yo digo que son 2 puntos tope. Uno, la integridad física de las personas que están trabajando ahí. Solo hemos tenido hasta ahorita 2 momentos en los cuales hemos tenido detenidos algunos colaboradores de la institución que fueron liberados más o menos rápido, sin que hubiera ningún malestar a su integridad física, pero me parece que esa parte sí tiene un límite. Y la otra cuestión es que llegada la jornada electoral no hay vuelta de hoja, o se garantiza el funcionamiento de las mesas directivas de casilla y el de los órganos que van a hacer el conteo de los votos, o simplemente será una elección que se tendrá que repetir. Y eso es muy costoso en todos los términos, incluida en la parte económica que hoy día es un problema en el país. Marco, se nos acabó el tiempo, nos queda un minuto, pero salvo estos estados, bueno, particularmente Guerrero, ¿cómo ves el proceso electoral en su conjunto respecto de los conflictos electorales? Aprovecho tu micrófono para decir, estamos tranquilos de que en el país avanza razonablemente bien el proceso electoral. He ido a Reynosa, he estado en Michoacán, he estado en Nuevo León en los últimos 10 días, he hecho estos recorridos y te puedo decir, compartirte que veo que las casillas se están integrando, que las campañas van avanzando. Oaxaca hemos tenido también algunas manifestaciones donde han dicho que no quieren elecciones. Mencionaste Reynosa, pero Tamaulipas también es un estado muy conflictivo, digo, violento. Tiene zonas muy complejas, pero no por ese lado de que vaya a impedirse el proceso pero la electoral. parte del proceso electoral va avanzando, Jaime. En verdad hay elementos objetivos que nos permiten decir esto. No soslayamos la problemática, te lo quiero decir, sería una institución que actuaría incorrectamente si soslayara este tipo de cuestiones, pero los indicadores nos permiten decir que vamos a tener el proceso el día Se nos acabó el tiempo, consejero. Muchísimas gracias, Jaime. Qué gusto. Te agradezco mucho, Marco. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.